اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada. Habíamos dicho que las bendiciones espirituales son mayores a las materiales en el paraíso, que el Corán y la Sunna o tradición del profeta describe estas bendiciones espirituales. Habíamos mencionado algunas de ellas. El Corán dice, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, o sea, la satisfacción y el amor de Dios son superiores a todas estas bendiciones materiales. Luego viene unas aleyas que vamos a ver ahora. La aleya 27 del Sagrado Corán dice lo siguiente: Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Wa ashabul yamin, y la gente de la derecha. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. ¿Quiénes son los compañeros o la gente de la derecha? Fi sidrin mahdud, wa talhin mandud, wa dhillin mamdud, wa ma'in maskub, wa fakihatin kathira. لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. Vamos a ver hasta aquí. Dice, y los compañeros de la derecha. ¿Qué son los compañeros de la derecha? Fi sidrin mahdud. Están entre lotos sin espina, un árbol sin espinas, mahdud. Wa talhin mandud. Y dice plataneros llenos de racimos. El talh es un árbol de Arabia, acá traduce plataneros llenos de racimos, pero en realidad bueno, es un árbol que es muy colmado de frutos que hay en Arabia. Vamos a ver de eso. Wadillin mamdud, bajo una sombra extensa y permanente, una sombra extendida tanto en el tiempo como en el espacio. Vamos a ver. Wama'in maskub, y un agua abundante, un agua que fluye permanentemente. Dice, tendrán agua que manará eternamente. Wafakihatin kathiratin, y muchas frutas. A la gente de los sabiqun, de los allegados, que es un grado superior, dijimos, iban al paraíso sin juicio, a diferencia de los ashabul yamin, que van al paraíso pero con cuenta, o sea, tienen juicio. Acá dice wafakihatin kathira, y con muchos frutos. Allá decía wafakihatin ma yatakhayyarun, los frutos que quieran, que elijan. Acá hay muchos frutos, pero no es lo mismo que cuando uno elige lo que quiere. Bueno, es una diferencia. La maqtu'atin wa la mamnu'atin, frutos que no son ni se cortan ni se prohíben. Vamos a ver cómo dice acá, no se agotarán ni estarán prohibidos. Y lechos elevados, que después vamos a ver, Wafurushin Marfoa, que tiene otra interpretación prolongada que no vamos a llegar hoy. Pero vamos a ver estos temas. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Dios Altísimo verás. Vamos a ver. En primer lugar, esta mención de los árboles, el cedr y el tal, son dos árboles, unos dicen de hojas chicas, otros de hojas grandes. Pero estos árboles son muy queridos en Arabia. En Arabia, pensemos, la mayor parte de Arabia es desierta. Entonces los árboles, los oasis y todo esto tienen un gran valor. Y después, junto con las palmeras, por ejemplo, que tienen una cantidad de bendiciones para la gente del desierto, estos árboles son considerados de muchas bendiciones. Este tal, por ejemplo, que es un árbol de un tronco grande y de hojas grandes, una sombra grande y muchos frutos. En el valle de Taif, dice, le llamaban un lugar del paraíso por esto, la abundancia de estos árboles. Y para los beduinos y la gente, digamos, simple, la gente del desierto, preguntaban, ¿y en el paraíso va a haber de estos árboles? Es decir, hay un lugar tan bueno como este, la sombra que dan estos árboles, realmente es una bendición en el desierto, un lugar de sombra, un lugar que corra un poco de viento, que no esté los rayos del sol, digamos, directamente sobre el hombre.
Entonces, por supuesto, el Corán va a utilizar estos símbolos, pero siempre aclarando, como ya hemos dicho muchas veces, que no son árboles del mundo, son aproximaciones para que las personas que valoran tanto y alaban tanto estos árboles sepan que de estos árboles en el paraíso hay, pero serán muy superiores. Por ejemplo, dice Wasadr Mahdud, sin espinas. Acá el cedr tiene espinas, bueno, este no tiene espinas. Watal Mamdud, acá están muy extendidos, con muchos frutos, todavía muy superiores a los de la tierra. Wadil Mamdud, y una sombra muy, muy extendida. Vamos a ver, dice, que los que están entonces a la derecha del trono son estos Ashabul Yamin. Son personas que, bueno, no se han esforzado tanto como los Sabiqun, no tienen tantos méritos, sí los tienen, pero van a juicio y tienen que pasar por distintos estadios en las preguntas, en la interrogación, en los hechos del mundo, y en algunos lugares tienen que esperar más tiempo en otros. Hay un dicho del Imam Malik que dice: algunos de ustedes tienen una distancia conmigo que me alcanzarán después de 300.000 años en el otro mundo. Dios nos aleje, Dios nos aleje de una lejanía, si Dios nos haga de los cercanos a Ali alayhi salam, Dios nos aleje de un destino semejante. Porque dicen que cada instante que uno tarda en llegar a estos grados superiores realmente es un pesar y es un arrepentimiento por lo que dejó de hacer en el mundo. Inshallah que Dios realmente nos haga acrecentar, dice el Corán, que apresuraos, adelantaos a hacer el bien, y Sario al Khairat también, si no me equivoco, dice apresuraos a hacer el bien. O sea, hay una premura aquí y una espada de Damocles sobre cada uno de nosotros, que es la muerte, que no sabemos cuándo llega, y por lo tanto la estadía en el mundo y las horas de vida, la respiración y toda esta salud y juventud que muchos de ustedes tienen es realmente una oportunidad, que desgraciadamente a muchos se les va perdidos, distraídos en las cuestiones del mundo, hasta que después es tarde y ya no hay más tiempo de cosechar para la otra vida. Por eso el propósito de la exégesis de esta sura es, digamos, tratar de dar un pantallazo para nosotros que no estamos acostumbrados a ver más allá de este mundo, de la realidad del otro mundo, tal como nos la describe el Corán y el profeta, de modo que se nos abra un poquito la mente, el espíritu, y que realmente tengamos una motivación para hacer el bien y para rechazar el mal, que es la llave, digamos, del éxito más allá de esta vida y de una muerte digna, una muerte bella. Entonces tenemos que, como dijimos, estos árboles a veces dicen que para, digamos, dar una idea de generalidad, como son árboles distintos, unos tienen hojas chicas, otros hojas grandes, de alguna manera abarca todos en el imaginario de los árabes toda la cantidad, toda la variedad de árboles por su distinción. Entonces algunos aluden a la cantidad de árboles semejantes, pero digamos parecidos, pero no iguales, que hay entre la otra vida y en esta vida. La Dhill Mahdud, esa sombra extendida, dice que un hombre a caballo o en camello 100 años recorra, no sale de la sombra de este árbol del paraíso o de los árboles del paraíso. Maskub es un agua que fluye permanentemente, y los árboles, dicen, no tienen las limitaciones de este mundo. En este mundo, por ejemplo, los árboles a veces pueden estar sujetos a una propiedad privada de alguien, por lo cual yo no me puedo beneficiar de ese árbol, no puedo cortar de sus frutos, supongamos, o sus frutos los corto, no, y bueno, si yo saco un fruto del árbol, después tarda mucho en volver. Y tienen estas limitaciones, o la sombra, bueno, tiene un espacio, y si hay mucha gente ya no tengo que seguir de largo, no hay lugar para mí, etcétera, etcétera. El Corán va a decir que estos árboles que describen el paraíso no son como estos, con todas sus limitaciones. Aquí está esa referencia a que son otro tipo de árboles y que de alguna manera se los menciona a modo de aproximación. El corte de frutos no está prohibido porque no hay como una propiedad privada. Y los frutos de este árbol, dice, son más dulces que la miel, son de un sabor incomparable con los frutos que de por sí son muy sabrosos en este mundo, pero los del otro mundo son incomparables. La oscuridad de esta sombra es pura bendición, no es una oscuridad, digamos, que atemoriza o nada de eso, sino que tiene esta idea de bendición. En árabe dicen que Dios no corte tu sombra, o
los haremos entrar, dice también el Corán, en una sombra extendida. También se refiere a la misericordia de Dios. El Corán, aquí en este capítulo, habla de las 7 personas que en el día que no haya sombra, no haya misericordia más que la sombra de Allah, que la que Él otorgue, van a ser objeto de la bendición de esta, digamos, de esta sombra o esta bendición divina. Dice, sab'atun fi dhillil arshillah yawmun la dhilla wa la dhillat. El 7 habrá que estén en la sombra del trono de Dios en el día que no haya otra sombra más que la de Dios. Dice, el primero de los seres que va a gozar de esta bendición especial es aquellos que hayan ido a la mezquita, al lugar de culto, al templo, a la oración, a adorar a Dios y hayan querido estar y hayan querido, digamos, beneficiarse, hayan querido volver allí. Cuando se vayan quieren volver, etc. Son personas allegadas. Y a las mezquitas son personas de las mezquitas, Ahlul Masjid se dice, gente de las mezquitas. Las mezquitas son esos centros de enseñanza y de adoración y de reunión y de formación de la sociedad islámica, ahora sea pequeño o grande, tal como fue en sus orígenes y como sigue siendo hoy en día. La mezquita es el centro del universo del aprendizaje y de la devoción. El segundo son aquellos que una gran pasión, un gran goce y un gran deleite prohibido viene hacia él o ella y lo rechaza por Dios. O sea, se cuida por Dios teniendo todas las posibilidades. Se ejemplifica con aquellos que, por ejemplo, una bella mujer, un bello hombre, digamos, se acerca, pero que no es lícito, y ella o él lo rechazan por temor a Dios. No porque, digamos, van a ser vistos o porque, digamos, tengan ese temor, sino únicamente por temor a Dios. No hay posibilidad de que sean vistos, están todas las condiciones dadas, etcétera, y lo rechazan. El caso, en el Corán menciona el caso de José, pero que también muchos casos en la historia de hombres que han hecho así o de mujeres que han hecho así. Otro es aquellos que dan sadaqa oculta, aquellos que ayudan a los demás sin decirlo. Aquellos que hacen grandes obras o pequeñas, pero digamos que no las publicitan, no las dan a conocer y solamente Dios las conoce. Aquel que recuerda los pecados y llora, digamos, que se arrepiente sinceramente, tampoco para ser visto ni por temor al castigo o por el castigo que le implica el pecado, sino por haber de alguna manera defraudado a Dios, haber desobedecido a Dios, y eso le provoque un llanto y una purificación y un reconocimiento. El líder justo, la persona que es justa en un cargo dirigencial o en un cargo de liderazgo social o político, ese también, digamos, estará en la sombra el día que no haya sombra más que la de Dios. Un joven que pase su juventud en adoración y obediencia a Dios. La juventud, sabemos, es un momento de alguna manera, puede ser de que el hombre se vuelque más a los placeres del mundo y en la medida que va perdiendo juventud va tomando conciencia, tarde, más vale tarde que nunca, dice el refrán, pero no es lo mismo que el joven que en su plenitud de vitalidad y de posibilidad de goce y demás realmente reconoce a Dios y obedece a Dios. Y por último, 2 personas que se quieren por Dios. Aquellos que, digamos, no se juntan, no se aman, no se quieren, sino por Dios, por lo que satisface a Dios y por hacer el bien en el camino de Dios. Dios quiere que, inshallah, nosotros seamos de estos que están en la sombra de Dios el día que no haya sombra y gozando de las bendiciones espirituales de Dios. Dios quiere que sea así. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV es un grupo multinacional dedicado a la producción de contenidos basados en enseñanzas religiosas, así como también en temas culturales, morales, sociales, históricos, estilo de vida, familia, educación de los hijos, psicología y filosofía. Estos contenidos se publican en formato de videos, audios, fotografías, revistas y libros electrónicos. Para unirte a WhatsApp y recibir los temas y las publicaciones en forma gratuita, agrega a tus contactos nuestro número
54938-1539-0737 y envíanos un mensaje con tu nombre por esa misma vía.